Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bendiciones infinitas. Voy a esperar un momentito antes de comenzar la transmisión para dar oportunidad a que algunas personas, si así lo desean, se conecten. El día de hoy voy a estar hablando sobre constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿De qué manera impactan nuestra vida? ¿Qué es lo que nos permiten darnos cuenta? Etcétera. Entonces voy a esperar unos momentitos antes de comenzar. Bueno, estamos ya por iniciar. Listo. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Es un gusto enorme para mí poder estar aquí con ustedes. Y el día de hoy estoy haciendo este video para poder compartir con ustedes sobre qué tratan y en qué consisten las constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones familiares son una terapia que nos ayuda de manera exponencial a entender por qué las situaciones en nuestra vida se van repitiendo de una manera cíclica y determinada, entender cuál es el papel que yo funjo en mi árbol familiar, entender por qué es que hay algunas cosas que se están manifestando de cierta manera en mi vida. Y bueno, es un gusto enorme poderles contar un poquito a profundidad sobre qué se trata. Voy a comenzar haciendo un comparativo referente a esto de las constelaciones, que yo normalmente lo doy en las primeras sesiones con las personas con las cuales he tenido el placer enorme de trabajar. Vamos a ver, lo que nuestro linaje familiar nos ha ido transmitiendo puede ser emociones, vivencias, miedos, temores, experiencias, de todo un poco, de una manera tan diversa como las personas lo somos. Y yo a esto le llamo la cajita de regalos, que es por eso el título de esta transmisión. Vamos a ponerlo de esta manera. Imaginemos que desde mis abuelos, tatarabuelos, etcétera, se ha ido pasando a través de la familia una cajita con presentes. Todas las personas, sean conscientes o no, van depositando en esa cajita algún presente. Imaginemos que mi tatarabuela metió una cajita con monedas antiguas, monedas de oro que son muy especiales para ella. Imaginemos que mi abuelo metió un libro, pero también imaginemos en todos esos ancestros que han metido cosas sin saber que lo están metiendo. Porque en ocasiones esa cajita se pudo haber confundido con un bote de basura, con cualquier cosa. Entonces esa cajita llega a nosotros y a veces con solo abrirla nos resulta desagradable, porque puede haber basura, puede haber suciedad, porque no todas las personas son conscientes de lo que nos están transmitiendo en esa cajita. Y en primera instancia, y muchos de ustedes se han acercado conmigo con esta cuestión, podemos tener un rechazo y decir, ¿sabes qué? Sobre todo cuando hemos tenido algunas heridas familiares, decir, ¿sabes qué? Yo de la cajita no quiero saber absolutamente nada. Yo de mi familia no quiero saber nada, o de mi papá, o de mi mamá, no quiero saber nada, o sea, no me importa. Bueno, la realidad es que en ese momento es como si tuviéramos la cajita ahí, llena de cosas que no sirven adentro, pero que de todas maneras la tenemos ahí, no me puedo deshacer de ella. Cuando yo abro la cajita, hago conciencia de lo que sí quiero y de lo que no quiero en mi vida. Porque así como puede haber cosas que no sean del todo agradables para mí o para los procesos que yo estoy viviendo, también puede haber herramientas que me van a ser de una gran utilidad para los procesos que yo estoy viviendo. ¿En qué consiste una sesión o un taller
de árbol genealógico o taller de constelaciones familiares. Bueno, generalmente la sesión o la terapia completa consta de 3 sesiones. ¿Y por qué digo generalmente? Porque bueno, las personas con las cuales ya he trabajado no me dejarán mentir. Hay ocasiones en las cuales las sesiones se alargan y esto obviamente no es que, bueno, es que te quiero cobrar más, para nada, ¿no? O sea, el costo es el mismo, pero en ocasiones las sesiones pasan de ser 3 a ser 4, incluso hay ocasiones en las cuales 5 sesiones. Lo importante en todo momento es que siempre podamos trabajar de manera energética con cada una de las cuestiones en específico. Bueno, el taller transgeneracional está dividido en 3 sesiones en esencia. La primera sesión hacemos algo que se llama el desglose del árbol transgeneracional. Vamos acomodando de acuerdo a lo que yo considero el papel que yo ocupo en mi árbol generacional y que han ocupado también mis ancestros, mis padres, mis abuelos, etc. En la segunda, dentro de esa misma sesión, hacemos algo que se llama interpretación de línea materna y paterna. Generalmente en esa primera sesión me trabajo a mí, trabajo a mis padres, trabajo a abuelos y en ocasiones llego a trabajar bisabuelos en esa primera sesión. Es importante saber que ahí comienzo a darme cuenta cuáles son, a grandes rasgos, las características que he recibido por parte de mamá, las características que he recibido por parte de mi papá, independientemente de que hayamos convivido o no hayamos convivido. Muchas personas me dicen, pero es que yo no tengo los datos de mis papás o prácticamente no los conocí, no pasa absolutamente nada. ¿Qué ocurre cuando hablamos de hijos adoptivos o de personas que fungieron también un papel de figura materna o figura paterna? También son constelados, porque en muchas ocasiones, también implica para nosotros un referente, sobre todo a nivel energético, de circunstancias o situaciones que nos han sido transmitidas. Esa primera sesión también trabajo algo que se llama conociendo mi tronco personal y a partir de esto me voy dando cuenta con qué de todo eso que me ha sido pasado me ha ido quedando y qué aspectos han tenido una resonancia muchísimo mayor en mi vida. Este es un primer esbozo, este es un primer diagrama en el cual yo voy entendiendo e integrando parte importante de mi proceso familiar. ¿Qué ocurre? Bueno, que en ocasiones nuestros bisabuelos, nuestros abuelos han tenido cualidades, pero también han tenido conductas, comportamientos o experiencias que han sido tan fuertes y tan significativos que han pasado hasta nosotros y que muchas veces nosotros seguimos repitiendo sin saber absolutamente de dónde viene. En la segunda sesión hacemos algo que se llama cortando lealtades, que es identificar precisamente cuáles son esos patrones que yo estoy repitiendo y darme cuenta cómo desde el inconsciente he estado generando situaciones similares en mi vida. También hay un punto en el cual trabajo con la decodificación de enfermedades emocionales o enfermedades físicas, cómo es que las situaciones, las vivencias, las emociones que no hablamos, nuestro cuerpo termina proyectándolas y cómo mi cuerpo puede terminar proyectando las situaciones emocionales de mis ancestros. Y hacemos algo que se llama me reintegro, que es conectar desde el amor con mis miedos, con mis deseos, con mis temores, con mis anhelos. Como les comento, durante estas sesiones podemos llevarnos un poquito más de tiempo y esto en todo momento es completamente normal, no pasa nada. Cuando esto ocurre extendemos el número de sesiones, como yo les comento, sin ningún costo ni nada. Simplemente, en ocasiones cada proceso se debe trabajar de una manera muy, muy en específico. Hacia la sesión 3 trabajamos algo que se llama restauración de lazos. Esto ocurre cuando tengo algún bloqueo, sobre todo con mis papás o con figuras de hermanos, etc. Esto no quiere decir que voy a salir completamente abrazado y más cuando existen heridas, no, sino que voy a ser consciente de eso y lo voy a trabajar para no manejarme a través de esa herida.
voy a hacer algo en esta tercera sesión que se llama dobles, liberación de dobles. ¿Qué son los dobles en nuestra familia? Son personas que, como su nombre lo dice, prácticamente parecemos sus dobles. En algunos casos hay mucha similitud en apariencia física, en algunos casos hay similitud en cuanto a fechas importantes, a nombres, y entonces nos damos cuenta que repetimos gran parte del patrón de vida que esas personas tuvieron. Y ahorita les voy a contar algo muy interesante que ocurre con esto de los dobles, porque también les voy a compartir algunos datos curiosos que han salido en estas sesiones de terapia transgeneracional. Y bueno, en esta última sesión hacemos lo que se llama sanación final. Diseñamos nuestras propias herramientas de consulta, herramientas de las cuales ustedes van a poder echar mano en sucesivas ocasiones. Hacemos todo un plan de cómo ir integrando paulatinamente estos procesos. Y en el caso de que existan hijos, de que ustedes tengan hijos, hacemos también una entrega simbólica de qué es lo que yo sí conscientemente, ya a partir de este momento, decido que pase y que llegue a mis sucesores. Bueno, como yo les contaba, en esto de la sanación transgeneracional uno se topa con muchas cosas muy, muy interesantes, ¿no? Fíjense que dentro de las cosas que uno va descubriendo, pues de pronto nos topamos con secretos familiares, con dolores que nunca se dijeron. En ocasiones ha ocurrido que me ha pasado, ¿no? Que de pronto en alguna sesión trabajamos la relación con nuestros abuelos y tal vez el consultante o la consultante me dice, ¿sabes qué? Es que mi abuela era una persona que amaba a su familia, adoraba a su familia y era feliz teniendo la familia que tenía y su sueño siempre fue ser madre. Pues bueno, cuando estamos trabajando constelaciones, resulta que ese no era el sueño de la abuela, ¿no? Y que es más, nunca lo quiso, que la abuela como tal nunca quiso ser madre, ¿no? Entonces ahí hay un doble lenguaje que está llegando ante nosotros, porque de entrada los hijos de mi abuela, mi papá, mi mamá, van a experimentar esa sensación de rechazo que va a llegar hasta mí, pero además esa situación no trabajada y a la cual no se le ha dado voz, que es el hecho de que mi abuela no quiso ser madre, se va a seguir repitiendo, ya sea en sus hijos o en sus nietos. Y voy a volver a caer en el punto o a correr el riesgo de que sea otra vez silenciado, ¿no? De empezar a actuar repitiendo patrones. Se ha dado el caso de dobles en los cuales resulta que una abuela o una bisabuela pues no estuvo con la persona o un abuelo con la cual quería estar. Y por alguna cuestión energética, esa carga energética pasa a nosotros y entonces, y esto es bien interesante, pocas veces ha ocurrido, pero sí ha ocurrido, la energía de esa persona con la cual la abuela o la bisabuela nunca tuvo, se proyecta en mí, porque de alguna manera interpreta que yo soy mi abuelo, que yo soy mi bisabuela. Entonces son situaciones muy interesantes, ¿no? Nos topamos cara a cara con la posibilidad de conectar directamente con esa energía. Y es hermosísimo porque les preguntamos qué ocurrió, ¿no? Una cosa es la verdad que se ha dicho en la familia, pero ahora quiero que tú me cuentes y que tú me hables de tu verdad. Obviamente han salido también situaciones de abusos, han salido situaciones de dolores muy grandes, como de pérdidas de hijos, enfermedades que trataron de mantenerse ocultas, familias no reconocidas, pero que cuando vamos desenmarañando todo eso digo, wow, ahora muchas cosas tienen sentido. Obviamente tenemos también un lado muy agradable, ¿no? Que es el lado de los dones no reconocidos. En ocasiones puede suceder que tenga una abuela, un abuelo demasiado mental, demasiado estructurado, pero sorpresa, resulta que era una persona con una capacidad extrasensorial sorprendente. Dicho de otra manera, que tenía dones, ¿no? Que tenía algún don en los sueños, algún don al momento de leer cartas, etc. Pero que de alguna manera trató de reprimir, pues las circunstancias pueden ser enormes y pueden ser muy variadas, ¿no? Pero que esos dones han pasado a mí a través de esa cajita y entonces yo puedo decidir
si yo saco esos dones, si yo hago conciencia, si yo resueno y cómo es que yo los voy a interpretar. Otro ejemplo que yo les pongo es el ejemplo de una casa. Vamos a imaginar que mi bisabuela tuvo una casa que la regaló su papá, mi tatarabuelo. Y sucede que esa casa, por alguna razón, se volvió la casa de la que nadie quería hablar, ya sea porque, no sé, hubo una muerte, o porque estaba muy lejos, o porque en esa casa pasó algo desagradable. Entonces mi abuela nunca quiso esa casa. Cuando llegue el turno, vamos a llamarle, de mi mamá, pues mi mamá tampoco quiere esa casa. A veces sin saber por qué, o a veces repitiendo en automático, es que esa casa trae mala suerte. Pero resulta que ahora esa casa llega a mí. Esa casa que ha estado abandonada, que ha estado completamente descuidada. Y supongamos que yo tengo hijos y yo necesito un lugar para vivir. Yo tengo la oportunidad de solucionar mi vida en ese sentido, hacer las reparaciones de la casa e ir. Obviamente para eso me voy a tener que meter con porque esa casa ha sido la casa rechazada por la familia, voy a tener que limpiarla, me voy a topar con suciedad. Pero yo voy a poder cambiar el giro. Es muy importante, muchas veces se dice que cuando uno trabaja transgeneracional es porque le estamos haciendo, me lo han llegado a decir, un favor a nuestra familia. Y hay personas que vienen y me dicen, yo no quiero trabajar nada para ayudar a mi bisabuelo o a mi abuelo que fue una persona no grata en mi vida. Es que no lo estamos haciendo por ellos, lo estamos haciendo por nosotros. Al final de cuentas, ni la abuela ni mi mamá van a acabar viviendo en esa casa. Pero yo sí puedo utilizar en mi beneficio y agradecer e integrar esas herramientas que me han sido transmitidas. Y si yo tengo hijos, ¿qué va a ocurrir? Que esa casa va a servir también para que mis hijos tengan un espacio seguro. O sea, los dones trabajados también los voy a compartir y los voy a transmitir, y eso es lo importante. Tal vez mi tatarabuelo fue el que consiguió esa casa y lo hizo con esa idea y quería brindar un espacio seguro. Que después las situaciones se desvirtúen es otra cosa, ¿no? Pero que yo tengo la oportunidad de darle el enfoque que yo quiera, decidir con qué me quedo y decidir qué saco, eso es maravilloso. Tal vez en esa casa hay muebles llenos de polilla, yo no los quiero. Y yo tengo toda la conciencia del mundo para agarrar y tirar esos muebles. Y me quedo con lo que yo deseo y con lo que yo necesito. Es por eso que, como les comento en la última sesión de Transgeneracional, hago esta ofrenda en la cual ya de todo lo que he trabajado y de toda la conciencia comparto hacia las generaciones que me suceden los dones desde el amor que yo quiera transmitir. Como les digo, la terapia de constelaciones familiares, el trabajar transgeneracional es maravilloso. Cada vez son más las personas que se han acercado a trabajar conmigo. Hemos logrado integraciones maravillosas. La terapia consta de 3 sesiones divididas en hora y media cada sesión. ¿Por qué es dividido? Porque trabajar transgeneracional es bastante pesado. Porque nos vamos a meter ahora sí a preguntarle a todos nuestros ancestros qué es lo que ha ocurrido. Y es maravilloso, porque la realidad es que a muchos de ellos en vida ni siquiera nadie les dijo, oye, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo conecto me doy cuenta que me topo a veces con personas que ni me imaginaba, y eso es maravilloso, ¿no? Consta de 3 sesiones, en cada sesión trabajamos durante hora y media. La temática que vemos en cada sesión es la misma que les compartí hace rato en un inicio. De igual manera se las vuelvo a compartir. Durante la sesión 1 trabajamos el desglose del árbol transgeneracional, la interpretación de la línea materna y paterna, conociendo mi tronco personal. Durante la segunda sesión trabajamos cortando lealtades, decodificando y previniendo enfermedades y me reintegro. Y la tercera sesión hacemos la restauración de lazos, liberación de dobles, acomodo de linaje, sanación final. Como les digo, este es el tronco general. En cada sesión vamos trabajando de manera específica hacia los procesos que van surgiendo. Hay ocasiones donde nos extendemos un poco, pero bueno, son terapias hermosísimas y maravillosas que de verdad para mí es un gusto enorme poderlas compartir con ustedes porque en mí misma han generado cambios
y soy testigo día con día de cómo generan cambios en las personas en las cuales lo trabajamos y lo vamos integrando. Así que bueno, si a ustedes les resuena hacer alguna de estas sesiones, con todo gusto se puede contactar conmigo, se puede comunicar. Si ustedes tienen más dudas sobre qué se puede trabajar en transgeneracional, bueno, a grandes rasgos, problemas obviamente con el dinero, problemas en las relaciones, miedos, patrones de carencia, lealtades sobre el dinero, creencias económicas, creencias materiales. Por ejemplo, en ocasiones también me he topado con que nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo tuvo alguna situación quizá deshonesta con el dinero, por ejemplo, y entonces se crea en su línea una sensación de no lo merezco porque no es algo honesto, ¿sabes? Y entonces me cargo la idea de estar pagando por situaciones que no me corresponden, y entonces solito a nivel energético voy a tener ese bloqueo, ¿no? Situaciones tan diversas, de verdad. La gama de las posibilidades de las cosas que se nos muestran en transgeneracional es enorme, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me despido de ustedes. Es maravilloso para mí, como siempre, tener estos pequeños espacios. Les recuerdo a los que estén interesados, pues tenemos este taller transgeneracional que es en modalidad individual, así que en el momento que ustedes decidan tomarlo, adelante. Tenemos taller de niño interior, que es un taller maravilloso, cada vez logramos conectar de manera más profunda. Este es un taller grupal, si desean todavía pueden inscribirse, ese taller es todos los lunes. Tenemos el taller de tarot terapéutico, también si desean, el taller lo tenemos todos los viernes. Todos los talleres los podemos tener también en su modalidad individual, así que bueno, es un gusto. Y estamos en nuestro ciclo de 12 meditaciones para procesos de llamas gemelas. Ya tuvimos las 3 primeras, pero todavía pueden integrarse. Todas las sesiones han quedado grabadas, si es que así los resuena. Entonces, les envío un enorme abrazo de luz. Enorme, de verdad. Recuerden que independientemente de lo que estemos viviendo, de cómo se nos esté proyectando nuestra realidad, hay una realidad mucho más profunda y hay una realidad total y absoluta, y es que ustedes son seres completamente de luz, que en ocasiones podamos dejarnos llevar por nuestro entorno, porque sentir en general no es grato, y los seres humanos sentimos en todas las polaridades posibles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, y a veces puede resultar abrumador, pero no perder de vista que es eso, es una experiencia sensorial humana. Créanme de verdad que su esencia luz, que su esencia divina siempre ha estado y siempre permanecerá intacta, y yo les mando un enorme abrazo de luz. Seguimos en contacto y bendiciones infinitas para este fin de semana. Les amo profundamente.